El ejercicio 2.8 corresponde al libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros, Estática, 9ª edición de Bill Johnston. Dice, para el gancho del problema 2.1, que es esta figura que tenemos acá, se sabe que la magnitud de P es 75 newton. Esta fuerza P, 75 newton. Determine, dice, por trigonometría, la magnitud requerida de la fuerza Q, no conocemos Q, si la resultante R de las dos fuerzas aplicadas en A debe ser vertical. Esto es muy importante, esta frase, porque nos dice que la resultante solo va a ser vertical, significa que su componente horizontal es 0. Y también obtener la magnitud correspondiente de R. Bueno, vamos a empezar por nuestra descomposición de fuerzas. Este es el método que vamos a utilizar y vamos a hacer nuestro diagrama de fuerza. En nuestro diagrama de fuerza tenemos la fuerza P, que tiene 75 newton, la fuerza Q, que no sé cuánto tiene, y también conozco otra información, y es que la resultante va a ser totalmente vertical. Bien, vamos entonces a descomponer estas fuerzas. Aquí tengo la fuerza P. Por ejemplo, si yo voy a tener mi componente vertical, es como que se desprende de la fuerza P, vamos a colocarla aquí completamente vertical, y va a estar en el eje Y. Lógico que por el cuadrante donde está la fuerza, lo vamos a tener en el eje Y negativo. Ahí tenemos entonces, esa de color azul, tendríamos nosotros nuestra P sub Y. Ahora vamos a tener nuestra componente horizontal de la fuerza P. O sea, sale de la fuerza P y la fuerza P está formada por dos componentes, una horizontal y una vertical. Y ahí tenemos nuestra componente horizontal de P. Que llamamos P sub X. Vaya observando que esta P sub X va a ser negativa porque está en el eje X negativo. Y esta P sub Y va a ser negativo porque está en el eje Y negativo. Lo mismo hace con Q. Lo descompone en su componente vertical. Vamos a colocarla completamente vertical. Aquí la tenemos. Y vamos a tener entonces nuestra componente vertical de Q, que va a ser esta de color rojo. Q sub Y. Y la otra componente, que va a ser la componente horizontal. Vamos a tener acá la componente horizontal. De la fuerza Q. Entonces vamos a tener acá Q sub X. Observe que tenemos esa Q sub X en el eje X positivo, por lo tanto va a ser positivo. En ese momento es como que nosotros ya no necesitamos, digamos, mucho la fuerza P y la fuerza Q. O sea, tenemos, vamos a hacer esto. Vamos a tener acá estas componentes que es con las que vamos a trabajar. Las componentes en Y, que las dos están en el eje Y negativo, tanto para P como para Q, y las componentes en X, una está negativa y otra está positiva. Vamos a regresar acá con nuestra fuerza Q y vamos a regresar con nuestra fuerza P para poder utilizar las razones trigonométricas. Recuerde esto bien importante. Nos dijeron que la fuerza resultante iba a ser vertical. ¿Qué información nos da esto cuando nosotros hacemos una descomposición de fuerzas? Lo que nos dice es lo siguiente, que la sumatoria de las resultantes en X va a ser igual a 0. Insisto, ¿por qué? Porque solo va a haber componente vertical. Entonces, la sumatoria de las resultantes en X va a ser 0. Vamos a trabajar entonces con esta componente horizontal.
para P. Observe acá que esa componente horizontal está opuesta al ángulo de 20. Y si está opuesta al ángulo de 20, significa que va a ser seno. Como que esta fuerza de P la trasladáramos aquí. Entonces estaría opuesta al ángulo. Entonces va a ser P, que es 75. Vamos a colocarlo acá. 75, que es la magnitud seno de 20. Ok. Ahora coloquemos el signo de esta componente de fuerza, positivo o negativo. Como está en el eje X negativo, entonces esa componente de fuerza va a ser negativa. Vamos ahora a la otra componente, que es la de QX, es la que nosotros tendríamos aquí. Mire, también estaría opuesta al ángulo de 35, por lo tanto va a ser seno, pero positivo. Vamos a poner más, no conocemos Q, vamos a colocar Q, seno de 35 grados. Y por el análisis anterior lo igualamos a 0. De aquí vamos a despejar para poder obtener la fuerza Q. Aquí vamos a tener entonces Q seno de 35 grados va a ser igual a 75 seno de 20. Y seguimos despejando para obtener la fuerza Q. Voy a tener acá entonces que Q va a ser igual a 75 seno de 20 dividido entre seno de 35 grados. Al hacer esa operación, usted va a obtener la siguiente respuesta. Q va a ser igual a 44.7 newton. Entonces ya tenemos el valor de Q. Va a ser igual a 44.7 newton. Si usted recuerda, es la primera pregunta. La magnitud requerida de la fuerza Q. Bueno, va a ser 44.7. Pero también nos piden la magnitud de la resultante. Entonces vamos a obtener la magnitud de la fuerza resultante, que ya sabemos que va a ser vertical. Vamos entonces para esto a hacer la sumatoria de la resultante en Y. ¿A qué va a ser igual esto? Ya sabemos que va a ser igual a la resultante, porque no hay componente en X. ¿Para qué nos sirvieron las componentes en X? Sencillamente para obtener el valor o la magnitud de la fuerza Q. Para eso nos sirvió. Porque ahora en RY, observe, aquí tengo la de color azul, va a ser negativa, va hacia abajo, está en el eje Y negativo. Y podemos observar que esta componente, que es la de color azul, observe, la voy a mover un poco, está adyacente al ángulo. Si está adyacente, significa que va a ser coseno. Los 75 newton, que vale P, por coseno de 20 grados. La componente de Q, que es, vamos a ver si podemos identificarla, que va a ser esta de color rojo, que está también adyacente, o sea, pegado al ángulo de 35. Por lo tanto, va a ser coseno. Y como ya conocemos Q, también va a ser negativa porque va hacia abajo. Entonces vamos a tener 44.7. Vamos a colocarlo en el mismo color que colocamos la respuesta, 44.7, coseno de 35 grados. Bueno, yo lo invito a hacer estas operaciones y le aseguro que la respuesta en este caso le va a quedar negativo 107.1 newton. Negativo 107.1 newton. Entonces, las componentes en Y son negativas. Pero como yo necesito la magnitud de R, usted debe recordar que la magnitud de R es igual
a Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Entonces voy a tener acá Rx, la sumatoria es 0, más la Ry entre paréntesis, negativo 107.1 al cuadrado, es donde voy a obtener que mi respuesta de la resultante va a ser 107.1 newton positivo. O sea, la resultante siempre va a ser positiva. Y la dirección de esa resultante pues va a cumplir el hecho que va a ser vertical. O sea, la tendríamos aquí la resultante, ¿no? Vamos a colocársela acá para que usted pueda ver que la dirección va a ser hacia abajo de esa resultante. Y así se resuelve este ejercicio por el método de composición de fuerza. Hemos obtenido la magnitud de la fuerza Q y también hemos obtenido la magnitud correspondiente de R por decomposición de fuerza. El problema 2.13, siempre del mismo libro, dice, para el gancho del problema 2.7, que es esta figura, determine, dice, la magnitud y la dirección de la fuerza P más pequeña. Esta frase, más pequeña, le da una información. Cuando le dicen a usted que es la fuerza más pequeña, significa que es perpendicular. ¿A quién? A la resultante, en este caso aquí. De las dos fuerzas, dice para la cual la resultante R de las dos fuerzas aplicadas en el gancho, porque aquí hay dos fuerzas, P y de 50 newton, es horizontal. La magnitud correspondiente de R. Entonces quieren determinar la fuerza P. Ojo, esta es la figura original, ¿ok? Pero no necesariamente el diagrama de fuerza va a ser exactamente así, porque aquí hay una información que nos dice que la fuerza P va a ser la más pequeña y que la resultante va a ser horizontal. Entonces yo tengo aquí en mi diagrama de fuerza, sí, la fuerza de 50 newton, esa no ha cambiado, no me han dado ninguna modificación, tiene un ángulo acá de 25 grados igual, ¿verdad? Pero me están diciendo que la fuerza P ya no está ubicada aquí en este cuadrante, sino que me dicen que es la más pequeña. Y como es la más pequeña, va a ser perpendicular. ¿Perpendicular a quién? A la fuerza resultante. ¿Y cómo va a ser la fuerza resultante? Pues ahí dice que va a ser horizontal. Entonces vamos a dibujar acá la fuerza resultante. Vamos a dibujar la fuerza resultante. Esta es la resultante, porque así lo dice el enunciado. Entonces, la otra fuerza que me dicen que es la más pequeña, con toda seguridad, va a ser perpendicular a esa resultante, o sea que va a formar un ángulo de 90 grados. Siempre la fuerza mínima, o dicho con otra frase, la fuerza más pequeña, es perpendicular en este caso a la resultante. Y aquí tendría entonces yo la fuerza P. Esta sería la fuerza P en este ejercicio. Una vez que ya tenemos el diagrama de fuerza, pues hacemos nuestro sumatoria de las resultantes en X y las resultantes en Y. Vamos entonces acá, por ejemplo, a hacer nuestra sumatoria de las resultantes en Y. ¿A qué va a ser igual? A 0. ¿Por qué? Porque la componente, aquí mire, la resultante en sí solo va a tener componente horizontal. La vertical, que la identificamos por Y, va a ser igual a 0, pero no significa que no va a haber componentes verticales. Por ejemplo, acá tenemos la de 50 newton acá. ¿sí? Pues vamos a tener una componente vertical para esa de 50 newton que va a estar en el eje Y positivo. Entonces la tendríamos, digamos, aquí, miren. Aquí tendríamos la componente vertical. Vamos a dibujarla acá. Vamos a colocarle la flecha. Lógico que tiene que ir hacia arriba esa componente. Entonces vamos a tener ese ejercicio con esa componente de esa manera, ¿verdad? Vamos a tener entonces acá, miren, 50. Vamos a cambiarle el color a esto.
Vamos a tener 50 positivo porque está en el eje Y positivo, ¿verdad? Esta componente en Y es positiva acá. Ok, entonces 50 y observe que está opuesto al ángulo. Entonces va a ser seno de 25 grados. Seno de 25 grados. Ahora, ¿qué sucede con la fuerza P? Bueno, la fuerza P acá, mire, está totalmente vertical y va hacia abajo. Como va hacia abajo, entonces va a ser negativo. Entonces vamos a tener acá negativo P. ¿Ok? ¿Y qué ángulo le vamos a colocar ahí? ¿Alguien me puede decir qué ángulo le vamos a colocar acá? ¿Qué ángulo pondríamos acá? El P. Vamos a ver, Diego. 90 grados. 90 grados. ¿Cuál es el coseno de 90 grados, Diego? El coseno de 90 grados es igual a... Vamos a esperar la respuesta. No sabría responderla en ese momento. Ok, Cero. alguien... Cero, ¿verdad? Coseno de 90 grados es cero. Mire, si usted viene acá y me le pone coseno de 90 grados, y esto me lo iguala a cero, como coseno de 90 grados es cero, solo me va a quedar 50 seno de 25. Eso realmente no puede ser. Si usted observa, aquí tenemos un ángulo, ¿verdad? Mire, el ángulo que tenemos acá es de 90 grados, este ángulo acá. ¿Okay? Aquí tendríamos que esto sería igual a 0 y solo nos quedaría 50 seno de 25 la componente en y, pero no nos serviría para obtener nuestra respuesta. Entonces, eso significa que este ángulo acá no va a ser igual a coseno de 90 grados. Aquí sencillamente lo que sucede es lo siguiente. Y quiero, por eso he hecho una pausa, para que usted entienda esto. P va a ser igual a P sub Y, sin ir multiplicado, en este caso, por ningún ángulo. ¿Por qué razón? Porque es vertical. Esta fuerza aquí no la había encontrado en otro ejercicio. Mire, es vertical. Entonces, la fuerza P es igual a P sub Y. Solo tiene que colocarle el signo, que como va hacia abajo es negativo. Y de aquí, usted puede despejar para la fuerza P y le va a quedar 50 seno de 25 grados igual a P. Obteniendo esa respuesta, le va a quedar que P es 21.1 newton. Y aquí tenemos la dirección hacia abajo. Les repito esta parte porque a veces tiende a confundir. Como la componente, aquí, perdón, como la fuerza es la mínima, ya identificamos que esa fuerza, en este caso, es vertical porque la resultante va a ser horizontal. Y entre ellos tiene que formar 90 grados. Ok. Pero entonces, si es vertical, esta P, que es la fuerza original, es exactamente P sub Y. Por eso le puse esta igualdad. P sub Y es igual a P y lo único que usted le coloca es el signo negativo. De ahí despeja y obtiene que es 21.1 newton. Hagamos ahora la sumatoria de las Rx. Ok, vamos a colocar acá la sumatoria de las Rx. Bueno, la Rx tenemos una componente acá, mire, horizontal, ¿verdad? Para 50 newton que va a estar en el eje X negativo. Por eso va a ser negativo. Va a ser negativo la magnitud de esa componente de fuerza que es 50. Y como esta componente horizontal estaría adyacente al ángulo, sería coseno de 25 grados. ¿Habría otra componente en X? No, porque la otra fuerza P solo tiene componente vertical. Entonces, esta es la respuesta de esa componente en X que nos va a dar negativo 45.3 newton. Ahí tendríamos entonces negativo 45.3 newton. Y para terminar, como nos piden la resultante, debe recordar que la resultante va a ser siempre igual a la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. En este caso, voy a tener que
Rx tiene un valor negativo de 45.3 al cuadrado más RY, pero debemos de recordar que RY es 0 la sumatoria. Entonces vamos a tener acá 0 elevado al cuadrado. Al hacer esa operación, pues, sencillamente usted ya sabe que va a obtener la misma respuesta, pero en este caso positivo. La resultante va a ser 45.3 newton. Y ahí tenemos entonces nuestra respuesta de lo que nos estaban pidiendo, la fuerza P y la fuerza resultante. Quiero recalcar en este ejercicio dos situaciones. Número uno, en cualquier ejercicio de este tipo que le hablen, perdón, de la fuerza más pequeña o de la fuerza mínima, significa que va a ser perpendicular. Aquí, por eso puse este ángulo de 90 grados, perpendicular. Luego, eso me llevó a tener lo siguiente también. Dice que la resultante de las dos fuerzas aplicadas, tanto la de 50 newton como la de P, dice que en el gancho va a ser horizontal. O sea que la fuerza resultante va a ser horizontal. Quiere decir que solo va a haber sumatoria de Rx, que la sumatoria de Ry, que si la utilizo para poder obtener P, va a ser igual a 0. Y aquí lo coloqué, 50 seno de 25, esta vertical de la fuerza de 50, y la P, como es vertical, pues va a ser la misma, componente en Y, nada más colocarle el signo de negativo P. Al despejar acá, nos quedó que P es igual a 21.1. Luego obtuvimos la resultante que nos da negativo, pero la sumatoria es en X, ¿verdad? Pero la resultante en sí, por ser raíz cuadrada de la sumatoria de dos cuadrados, siempre nos va a dar positivo. Y esa es la respuesta final de ese ejercicio.